Hemos estado viendo en varones el libro de los Hechos. Espero que sea tan emocionante para ti como lo ha sido para mí. Pero continuaremos donde nos hemos quedado la vez pasada. Esperemos que ahora sí podamos ir más adelante. Después de haber estado el Señor con ellos, Él está siendo recibido arriba, ya lo habíamos visto. Ahora en el versículo 9 precisamente del libro 1 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Generalmente por causa de las pinturas renacentistas es que creemos que los ángeles tienen alas. Sin embargo, en las escrituras solo encontramos a los seres vivientes y a los querubines con alas, pero no a los ángeles. Estos siempre tienen semejanza de hombre. Siguiendo en Hechos encontramos, Siguiendo en Hechos encontramos qué es lo que ocurre al elevarse el Señor, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. No sé si has notado, pero las nubes juegan un papel importante en el regreso del Señor. Siempre nosotros encontramos en las profecías cómo será la venida del Señor y generalmente es un día nublado, donde no aparece la luz del sol. En Ezequiel, por ejemplo, 33 dice, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será. Por ejemplo, también en Joel 2.1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, día de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces los discípulos están precisamente presenciando algo parecido, solo que en el regreso del Señor será más espectacular, mismo que hará que todo ojo lo vea. En Hechos 1.12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, esta versión en particular, la 1960, menciona como Monte del Olivar y en otras versiones lo menciona como el Monte de los Olivos. A final de cuentas es exactamente el mismo monte. Ahora, nos da este versículo una referencia de que el Monte de los Olivos está cerca de Jerusalén. Ellos están regresando a la ciudad, como dice el versículo, camino de un día de reposo. Del judaísmo, ellos manejan un parámetro aproximado de 900 a 1200 metros. 10 años antes de nacer Jesús es que muere Gilel, uno de los dirigentes del Sanedrín, y este decía que la distancia corresponde a partir del muro del templo. Sin embargo, después de morir él, Shammai es que queda en segundo al mando. Decía él que a partir del templo y no de la muralla. Estos dos personajes tienen una influencia enorme en el judaísmo del tiempo de Jesús. Comprendiendo un poco de su teología, comprendemos más la época de Jesús. Con esto en mente, debes conocer que cuando el apóstol Pablo habla, muchas veces sus posturas son en parte lo que dice Gilel. Recordemos que él estudió a los pies de Gamaliel y Gamaliel era un nieto precisamente de Gilel. Y mucho de lo que él dice tiene que ver con esto. Pero si no conocemos las ideas, pasamos por alto lo que se refiere el apóstol Pablo, además de su contenido, su entorno, y eso provoca que desconozcamos todo el contexto del cual leemos a veces. Regresando al primer capítulo de Hechos, nosotros vemos en el versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, como el Monte de los Olivos está cerca de la ciudad de Jerusalén y ésta está rodeada por un muro, por algo dice que entraron. Muchas veces leemos los versículos sin comprender la geografía del lugar y eso provoca que hablemos de sucesos que a veces ignoramos sin saber el contexto del cual estaban viviendo. Ahora, como dijimos al principio de este capítulo, cuando lo empezamos a estudiar, es muy necesario saber hacia quién va dirigida esta carta. Como ya mencionamos, Teófilo es un sacerdote saduceo, por lo cual Lucas conoce perfectamente tanto la geografía como los términos y las cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos los refranes como el que dice, camarón que se duerme,
y ustedes tienen que saber lo que sigue. Por ende, no es necesario que yo les diga que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero en cuestión del templo, poco sabemos acerca de él o del vocabulario que se usaba en la época para hablar acerca del templo y de las cosas que estaban ahí. Y este es un claro ejemplo de ello. El nombre del templo, por ejemplo, en hebreo es Beit Hamikdash, que en español sería la casa de la presencia. Así es que si le estás escribiendo a un Cohen, recuerda, la escritura es para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Él sabe que el templo también es la casa de la presencia. Solo le hablas de la casa para no decir todo. Ellos subieron a la casa. Ahora, algo parecido está escrito precisamente en Salmos al decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No tienen que decirte a la casa de la presencia. O por ejemplo en Esdras 1:5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Ves? Siempre habla de la casa y no meramente te está diciendo la casa de la presencia. Que por cierto, en el video anterior o la ocasión anterior que estuvimos hablando de los hechos, hablamos precisamente de que hay que conocer la diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá. Este versículo de Esdras te habla precisamente de los levitas, de Judá y precisamente de la casa de Benjamín. Ellos tres, o la tribu de Benjamín, perdón, ellos tres representan a los judíos. Entonces, si seguimos más adelante, nosotros vamos también a encontrar en Juan 2:16 cuando dice, y dijo a los que vendían palomas, hablando del Señor Jesús, quitad de aquí esto y no hagáis, otra vez, la casa de mi padre, casa de mercader. Ahora, no es nuevo para los hebreos considerar al templo como la casa del Señor, pero para nuestra cultura existe una gran diferencia entre la casa y un templo. Ojo, a pesar de que esta carta es para nosotros, no fue escrita a nosotros. Recuerda que debemos conocer el lenguaje, la geografía, la topografía, entre otras cosas. Por ejemplo, en este versículo encontramos una palabra clave para alguien que conoce precisamente este vocabulario y si nosotros lo ignoramos pasa por alto y es subieron al aposento alto. Ahora, siempre que encontramos a alguien yendo al templo, es hacia arriba o subiendo, jamás será hacia abajo. Por lo que el templo está arriba e incluso dentro de él hay niveles conocidos como de santidad. No es una superficie plana. Al lugar más alto, que era el lugar santísimo, no podía subir cualquier persona, solo el sumo sacerdote. Además, si conocemos la geografía contemporánea, sabríamos que no habría lugar tan grande para albergar a tanta gente. Habría que ser muy rico para tener un lugar amplio donde pudiese congregarse tanta gente. Cuando el Señor los manda precisamente a que busquen el lugar para el aposento, les dice un gran aposento. Sin embargo, en ese gran aposento hay aproximadamente 12 personas. Nosotros aquí estamos contabilizando más de 15, pero no sabemos si hay los discípulos con sus hijos o con sus familias. Por lo menos contamos aquí a 15 personas, pero no sabemos si todos estaban casados, además si tenían hijos, por lo cual es mucha gente como para habitar en un solo lugar. No creo que ellos vayan a excluir a su propia familia de estar reunidos. Recuerda que en este versículo que acabamos de leer también está la madre de Jesús y también están sus hermanos y dice sus hermanas. No sabemos si ellos tenían hijos o no, o estaban casados o no. Entonces, por ende, no sabemos cuánta gente. En Lucas 22:10 dice, Él les dijo, ve aquí a la entrada a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Podría ser para nosotros normal ver a un hombre con un cántaro de agua. Sin embargo, culturalmente no puede un hombre llevar el agua, ya que las mujeres son las encargadas de hacerlo. Ahora, ¿por qué este hombre lleva un cántaro de agua? Porque dentro de Jerusalén había un área que era de los esenios. En el primer video donde vimos este capítulo de Hechos, el 1, hablamos precisamente de los esenios. Y vimos cómo los levitas se fueron a Qumran y después de ahí es donde aparecen los esenios que son los mismos levitas. Los levitas están también dentro de la ciudad y están en una área específica. Ellos saben que la ciudad es santa, por ende no pueden hacer sus necesidades dentro de la ciudad y tienen que salir.
Así es que como ellos son santos, por lo mismo que no van a pelear por respetar el día de reposo, ellos son una comunidad donde no aceptan tanto a las mujeres. Por lo menos en el área donde ellos están no hay mujeres. Entonces por eso es que los hombres llevan su cántaro con agua. Este lugar que él les consigue es un lugar para que ellos realicen la Santa Cena. Es un lugar con 12 personas, como ya dijimos. No hay mujeres ahí. Sin embargo, donde ahora están reunidos, precisamente encontramos a mujeres, encontramos tal vez a las esposas y tal vez a los hijos. Eso demuestra que no es el mismo lugar donde realizaron la Santa Cena. Otra cosa a considerar es que leemos también como el mismo Señor antes de partir le dice que se queden en Jerusalén. Entonces, si tienes el templo, ¿por qué reunirte en otro lugar? Además de esto, también encontramos cómo están perseverando en la oración y en el ruego. Más adelante veremos cómo ellos, los discípulos, siguen asistiendo a la hora de la oración en el templo. En Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, esto demuestra que eran muchas personas, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado de entre nosotros como parte del ministerio. Como ya lo habíamos visto antes, hay diferentes corrientes dentro de la época de los judíos. Una de esas eran los celotes. Aparte de creer en el Mesías, ellos deseaban con todo ser libertados de los romanos. Sin duda el ver que Jesús era el Mesías, pero no ver un avance de él o no ver un movimiento de él, o el cómo mostraba más misericordia que fuerza ante los demás, puede ser que haya creado un sentimiento de enojo. Ese puede ser el principal motivo de entregarlo al querer forzar la situación. Ahora, ¿que eso estaba predestinado por Dios? Claro que sí. Solo estoy comentando el motivo que pudo haber tenido o creído que cambiaría algo la situación. Independientemente de esto, esto nos muestra la forma del judaísmo al creer que ellos son los únicos que merecen la salvación o que les pertenece solo a ellos. Si su motivo fue solo lograr que Jesús reaccionara de alguna forma ante el juicio, olvidó que estaba la casa del norte. Y como dijimos alguna vez, Jesús es el rey de todo Israel, no solo de una sola tribu o de 3 tribus. Si seguimos leyendo, dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora este campo de sangre estaba, si nosotros revisamos el mapa de Jerusalén, podemos ver que está al sur, después de la muralla del estanque de Siloé. Enseguida del valle de Hinnom, este es el lugar donde se quemaba la basura. Del otro lado, hacia el este, estaba el lugar donde estaban los desechos de los alfareros. Porque del lado suroeste del altar estaba un desagüe, y al vertir agua, ésta llegaba hasta el valle de Cedrón, mismo que se une con el del Hinnom, y de ahí se encamina hacia el mar muerto. La tierra en esta área es muy fértil. En Hechos 1:20 seguimos leyendo, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ellos, los apóstoles, hacen mención de algunos versículos y a veces nosotros deberíamos saber de cuál es el contexto de los que ellos están mencionando. Es bueno que cada que usted lea un versículo del cual se está mencionando a otro libro, usted vaya y lo lea, ya que como veremos más adelante es muy importante lo que citan y su contexto. En Hechos 1:21 seguimos, dice, es necesario pues que de estos hombres que hayan estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Debemos hacer notar cómo hacen hincapié en que debe ser también como ellos testigo del bautismo como de la resurrección. Las dos cosas son importantes ya que en su bautismo hay la confirmación de Dios
con su Espíritu Santo también, de que es el Hijo precisamente escogido para ser el Mesías. Y la más importante, de la resurrección, ya que como dice el apóstol Pablo, si no resucitó en vano es nuestra creencia. Además recordemos que al que se le está escribiendo esta carta es un saduceo. Ellos no creen en la resurrección de los muertos y por eso tiene que hacer el hincapié de que sea alguien elegido que también sea testigo junto con ellos. Si continuamos dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Recuerda que siempre que leemos las Escrituras debemos analizar en la medida de lo posible todo lo que leemos. Dentro de la rama de la hermenéutica, una herramienta que se usa para estudiar precisamente la Escritura, hay un par de reglas, las cuales son la exégesis y la eisegesis. La eisegesis trata de hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga. Sin embargo, la correcta manera de usarla es con la exégesis. Y la exégesis dice solo lo que el texto dice. Si se encuentra otro texto que demuestra que no era lo que estaba significando, entonces se obedece como es la correcta interpretación. En estos versículos nosotros encontramos que él fue elegido por ellos, no por el Señor. Ellos echan suertes después de haber orado y la suerte cae sobre él. Y eso vamos a verlo más adelante el porqué. De hecho, no se vuelve a mencionar de este apóstol más adelante. Por lo pronto, aquí concluiremos este primer capítulo. Como recapitulación, recordemos que hemos hablado de la importancia de saber a quién está escrito, qué es lo que se conocía de la geografía, qué ocurría en el entorno actual y cómo es importante conocer por lo menos el tipo de lenguaje que tenían entre ellos. Espero que esto te pueda ayudar y servir un poco para aplicarlo con otras cartas también. Que estés muy bien, cuídate y Dios te bendiga.